El boxeo esconde secretos tan oscuros que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta, y lo que le pasó a Pritchard Colón no fue solo una tragedia arriba del ring, sino el resultado de algo mucho más turbio que la industria prefirió enterrar. La verdad de lo que realmente ocurrió aquella noche no la tienen los promotores ni los médicos, la tiene la única persona que ha estado a su lado en las sombras, cuidándolo día a día todo este tiempo y guardando secretos que nadie más conoce. Pero lo que nadie se esperaba es que el mismísimo Ilia Topuria saliera a destapar esta caja de Pandora para hablar de lo que pasó de verdad y revelar los motivos ocultos de por qué le hicieron eso a Pritchard, exponiendo detalles que te van a dejar helado. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la forma en la que ves este deporte y no lo vas a ver en ninguna otra parte. La gente habla del éxito, del dinero y de los cinturones como si fueran eternos, pero en este deporte te das cuenta rápido de que la vida no le pertenece a nadie. La tienes prestada. Un día estás en la cima, entrenando para ser el número 1, y al segundo siguiente un golpe sucio o una mala decisión te lo roba todo. En el ring nos jugamos el alma, pero la muerte o el castigo de quedar atrapado en tu propio cuerpo no siempre llegan por destino, a veces te empujan a ello. Lo que le hicieron a Pritchard Colón no fue solo mala suerte, fue una auténtica carnicería permitida en televisión nacional. A Pritchard le vendieron la idea del sueño americano en el boxeo, pero se topó con un sistema podrido. Aquella noche contra Terrell Williams no hubo juego limpio, hubo golpes ilegales en la nuca, los famosos golpes de conejo, uno tras otro, directo al tronco encefálico. Pritchard se lo dijo al árbitro Richard Steele en repetidas ocasiones, le avisó que le dolía la cabeza, que se sentía mareado, pero en este negocio el espectáculo tiene que continuar y la salud del peleador vale un carajo para los que están afuera cobrando. El médico de la comisión, Richard Ashby, tuvo la oportunidad de parar esa masacre en el 9º asalto. Pritchard volvió a su esquina diciendo que no veía bien, que todo le daba vueltas. En lugar de hacer su trabajo y detener la pelea, prefirieron dejarlo seguir. Esa negligencia encubierta fue la que desencadenó el hematoma subdural que le cambió la vida para siempre. Tras ser descalificado por un error con los guantes en su esquina, Pritchard colapsó en el vestuario, vomitando y perdiendo el conocimiento antes de entrar en un coma de semanas del cual nunca volvió a ser el mismo. A mí me da una rabia enorme ver cómo lavaron las manos. Los promotores se quedaron con sus comisiones, el árbitro y el médico siguieron con sus vidas, mientras que la madre de Pritchard, Nieves Meléndez, tuvo que convertirse en sus manos, en sus piernas y en su voz, cuidándolo 24/7 en un infierno de rehabilitación diaria. Vivir así, atrapado en un abismo donde tu mente entiende pero tu cuerpo no responde, es una condena que nadie merece. Nos hacen creer que fue un accidente deportivo, pero quienes conocemos las tripas de este negocio sabemos muy bien que a Pritchard lo dejaron solo en ese ring para proteger intereses de terceros. Hoy te voy a contar los detalles que la industria prefirió callar. Ponte en mi lugar por un segundo y hazte esta pregunta. ¿Qué harías si fuera tu propio hijo el que subió a ese ring en octubre de 2015 y bajó convertido en una sombra de lo que era? En este deporte nos enseñan a encajar golpes, pero nadie te prepara para ver cómo la negligencia de un puñado de corruptos destruye una vida en vivo y en directo ante millones de personas. Lo de Pritchard Colón no fue solo un accidente, fue un calvario orquestado por la permisividad de quienes debían protegerlo. Para que entiendas la gravedad de lo que pasó esa noche contra Terrell Williams, tienes que saber lo que es un golpe de conejo. En la casa antigua, a los conejos se les golpeaba justo en la base del cuello para fracturarles el tallo cerebral instantáneamente, dejándolos paralizados para no dañar la piel. En el boxeo profesional, ese golpe está estrictamente prohibido porque golpea directamente la nuca, afectando el tronco encefálico, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Un impacto certero ahí destruye el sistema nervioso central, corta la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, y te puede dejar en estado vegetativo o muerto en cuestión de segundos. Lo polémico de esa pelea no es solo que Williams le conectara esos golpes ilegales de forma repetida y descarada, es que el árbitro Joseph Cooper miró hacia otro lado. Pritchard se llevó la mano a la nuca una y otra vez, le advirtió al referí que le dolía la cabeza, que sentía un pinchazo agudo en la base del cráneo, y la respuesta del oficial fue restarle importancia e incluso penalizar a Pritchard. En la esquina, el médico Richard Ashby cometió la negligencia más criminal de la historia reciente del boxeo, cuando Pritchard le dijo explícitamente en el 9º asalto que le daba vueltas todo y que no veía bien, lo diagnosticó con un simple mareo y lo mandó de vuelta a recibir más castigo. Esa combinación de juego sucio y complacencia institucional provocó la ruptura de venas puente en el cerebro de Pritchard, generando un hematoma subdural masivo. Al terminar la pelea, en los vestuarios, su cuerpo colapsó, comenzó a vomitar, perdió el conocimiento y entró en un coma de 221 días del que jamás volvió a despertar por completo. Hoy vive atrapado en su propio cuerpo, dependiendo al 100% de su madre, Nieves Meléndez. Te aseguro que si te quedas a ver esto con detalle, vas a entender la cara más oscura y miserable de este negocio,
una realidad que la industria del boxeo ha intentado tapar a toda costa. Terrell Williams no entró a ese ring a boxear, entró a ejecutar una auténtica cacería. No estamos hablando de 1 o 2 golpes accidentales en el clinch, le contaron más de 15 hachazos directos a la nuca a Pritchard Colón, una salvajada continua ante los ojos de todo el mundo. Desde las primeras rondas, la esquina del boricua le gritaba desesperada al árbitro Joseph Cooper que detuviera ese juego sucio. El propio Pritchard se llevaba la mano a la cabeza, señalando exactamente donde lo estaban rompiendo por dentro. ¿Y qué hizo el referí? En lugar de descalificar a Williams o restarle puntos de forma drástica, actuó como si todo estuviera guionizado. Hubo momentos donde la pasividad de los jueces y del árbitro no parecía simple ceguera, parecía complicidad, como si hubiera una orden implícita de proteger el récord del peleador local a costa de la vida de Pritchard. La podredumbre del sistema se hizo evidente en el 7º asalto. Pritchard ya no podía más, los impactos ilegales en el tronco encefálico le estaban causando una hemorragia interna silenciosa. Cuando fue a la esquina, el doctor Richard Ashby entró a revisarlo. Pritchard le dijo mirándolo a los ojos que sentía un dolor punzante en la cabeza y que se sentía mareado. Cualquier médico con 2 dedos de frente o un mínimo de ética habría parado el combate en ese segundo. Pero Ashby le dio el visto bueno, firmó su sentencia y lo mandó de vuelta al matadero. Esa negligencia criminal llevó a la familia Colón a presentar una demanda descomunal por más de $50 millones contra el médico y las promotoras Headbangers y D-Bella Entertainment. ¿Y saben qué es lo más indignante de este negocio? Que entre maniobras legales, seguros y tecnicismos, todo quedó sepultado en la opacidad. Nadie pisó la cárcel, nadie pagó un solo dólar de indemnización que reparara el daño, y la comisión atlética simplemente miró hacia otro lado. Mientras los promotores y los ejecutivos siguieron cobrando sus cheques y organizando veladas millonarias, Williams se fue a su casa sin una sanción de por vida. Es impactante revisar esas imágenes y ver cómo se le permitió tomar ventajas tan cobardes que terminaron destruyendo la carrera de una promesa mundial. Esas trampas no solo le costaron el boxeo a Pritchard, condenaron a un joven lleno de vida y a toda su familia a un sufrimiento interminable que ya supera una década. Vivir así, viendo cómo los responsables caminan libres por la calle mientras la víctima está atrapada en una cama, te demuestra la cara más oscura y sucia de esta industria. A partir del 7º asalto, Pritchard ya no estaba peleando para ganar, estaba peleando para sobrevivir. Cada vez que intentaba acortar la distancia, fintar o amarrarse en el clinch para protegerse, Terrell Williams aprovechaba la cercanía para martillarle la nuca una y otra vez con total alevosía. Para el 9º round, la acumulación de microtraumatismos en la fosa posterior del cráneo era insostenible. Colón cayó 2 veces a la lona, no porque le fallara el corazón o el coraje, sino porque su sistema vestibular y su cerebelo estaban colapsando. Williams celebraba esas caídas como si fueran derribos legítimos, totalmente ajeno, o tal vez ignorándolo a propósito, a que el cerebro de Pritchard sufría un hematoma subdural agudo, las venas cortas del espacio subdural se habían rasgado y la sangre presionaba el tejido cerebral contra el hueso. La confusión en la esquina en ese 9º asalto rozó lo absurdo. Creyendo erróneamente que el combate había terminado, su equipo comenzó a retirarle los guantes. Ese descuido provocó una descalificación automática inmediata, dándole la victoria a Williams en los papeles, pero la verdadera tragedia se consumaba a puerta cerrada. Sentado en la banqueta, Pritchard apenas podía articular palabra. Miró a su entrenador, Pedro Luis Díaz Colón, y a su padre, y les confesó que la vista se le había oscurecido por completo, que el dolor en la nuca le hacía sentir que la cabeza le iba a estallar. Minutos después, mientras trataba de caminar hacia el vestuario sostenido por su equipo, sus piernas se doblaron, empezó a vomitar de forma proyectil, un signo clásico de hipertensión endocraneal severa, y se desconectó de la realidad antes de que la ambulancia pudiera salir de la arena. Aquella noche del 17 de octubre de 2015 en Fairfax, Virginia, la familia de Pritchard presenció en directo cómo destruían a su hijo. Su madre, Nieves Meléndez, pasó de celebrar el futuro brillante de un prospecto invicto de 23 años a rogar en los pasillos de un hospital para que no se le muriera en la mesa de operaciones. Lo sometieron a una hemicraniectomía descompresiva de urgencia, retirándole parte del cráneo para liberar la presión, lo que lo mantuvo en un coma profundo durante 221 días. El arbitraje de Joseph Cooper y la supervisión médica de Richard Ashby no fueron simples errores de cálculo, fueron la muestra más descarada de cómo la negligencia institucional prefiere priorizar el espectáculo y el tiempo de televisión antes que la integridad física de un deportista. Williams mandó a Pritchard al hospital, pero fue la complicidad del sistema la que condenó a este muchacho y a su familia a una tortura que ya dura más de una década. Creyeron que esto era un juego, que golpear en la nuca era una picardía más del oficio, pero en los deportes de contacto la factura siempre llega y a Pritchard Colón se la cobraron completa. Mientras Terrell Williams celebraba en el centro del ring con los brazos en alto,
Ajeno por completo a la carnicería que acababa de ejecutar, la vida de Pritchard se desmoronaba a pasos agigantados. Logró salir por sus propios pies del cuadrilátero de Eagle Bank Arena en Virginia, caminando con la cabeza agachada, intentando mantener la compostura frente a las cámaras. Pero la procesión iba por dentro. La presión intracraneal provocada por la acumulación de sangre en la masa encefálica estaba alcanzando un punto de no retorno. Al cruzar la puerta del vestidor, lejos de las luces y del público, la realidad lo golpeó de frente. El dolor de cabeza dejó de ser una molestia para convertirse en una bomba que le explotaba por dentro. El vértigo era insoportable, la habitación no dejaba de dar vueltas y los espasmos de vómito proyectil, la respuesta desesperada del cerebro ante el aumento traumático de la presión dentro del cráneo, indicaban que sus funciones vitales estaban colapsando. Esas arcadas en el suelo del vestuario fueron las últimas acciones conscientes que Pritchard realizaría por sí mismo. En cuestión de segundos, sus piernas cedieron, los ojos se le fueron hacia atrás y se desvaneció por completo sobre el frío piso. Los paramédicos corrieron a intubarlo y trasladarlo de urgencia al Inoue Fairfax Hospital, pero el daño ya era irreversible. La degradación neuronal y el sufrimiento cerebral causados por esos impactos ilegales terminaron por apagar la vida que conocía, arrastrándolo a un coma profundo y a un calvario de secuelas neurológicas permanentes que han marcado a su familia durante años. En disciplinas donde nos jugamos la vida en cada intercambio, ver a una joven promesa quedar atrapada en una cama por la impunidad y la falta de criterio de quienes debían cuidar el reglamento te demuestra lo desgarrador que puede llegar a ser este negocio cuando la codicia pesa más que la vida humana. Al ingresar de urgencia al Inoue Fairfax Hospital, los neurocirujanos no necesitaron demasiado tiempo para comprender la magnitud de la catástrofe. Pritchard presentaba un hematoma subdural agudo de gravedad extrema. Para entender lo que esto significa, imaginen que intentan inflar un balón de baloncesto dentro de un casco de motocicleta cerrado. La masa cerebral, aplastada contra las paredes óseas del cráneo por la acumulación masiva de sangre arterial y venosa, sufre una compresión tal que detiene el flujo sanguíneo, matando millones de neuronas por segundo. Con cada minuto que pasaba, la tasa de mortalidad se disparaba de forma drástica, acercándose a un fatídico punto de no retorno. La verdadera negligencia no terminó sobre el ring, sino que continuó en los relojes de la arena. Pasaron cerca de 4 horas críticas desde que Pritchard comenzó a manifestar los primeros síntomas claros de compresión cerebral en el vestidor hasta que finalmente ingresó al quirófano. 4 horas perdidas en un laberinto burocrático y de mala praxis. Para salvarle la vida, los cirujanos tuvieron que realizar una hemicraniectomía descompresiva de emergencia, retirando una sección entera de su cráneo para dar espacio al cerebro inflamado y drenar la sangre acumulada. Aunque lograron estabilizarlo biológicamente, el daño en el tronco encefálico y el sistema nervioso central era irreversible. La falta prolongada de oxigenación había destruido áreas clave de la motricidad y el lenguaje. Para intentar reducir el metabolismo cerebral y mitigar la inflamación, los médicos lo mantuvieron en un coma inducido durante 221 días agónicos. Mientras la familia Colón pasaba meses en una sala de espera sin saber si el joven despertaría, el negocio de las promotoras no se detuvo un solo segundo. Terrell Williams continuó su carrera profesional sin suspensiones ni consecuencias legales, subiéndose de nuevo a los cuadriláteros hasta 2019 como si nada hubiera ocurrido. Resulta indignante ver cómo la industria protegió sus intereses económicos e ignoró la responsabilidad del referí y el médico de combate, mientras una joven promesa quedaba relegada al olvido de los organismos oficiales y con la vida completamente fracturada. Lo más podrido de este caso es la impunidad institucional que vino después. Terrell Williams no recibió un solo apercibimiento administrativo, ni una multa, ni un día de suspensión tras arruinarle la vida a un compañero de profesión. Siguió cobrando sus bolsas y compitiendo tranquilamente. El referí Joseph Cooper fue apartado temporalmente solo para calmar el escándalo mediático, pero la Comisión Atlética de Virginia dictaminó de forma descarada que no tuvo responsabilidad en el desenlace. Cooper siguió arbitrando peleas profesionales de máximo nivel como si nada hubiera pasado, acumulando ingresos hasta su retiro pacífico en 2023. Los jueces y el médico Richard Ashby continuaron en el circuito sin que nadie les exigiera una sola cuenta por su negligencia criminal. Mientras la industria miraba hacia otro lado, el calvario de Pritchard en la mesa de operaciones apenas comenzaba. En 2016, los médicos tuvieron que intervenirle la médula espinal para implantarle una bomba de baclofeno intratecal con un catéter guiado a la columna vertebral, un mecanismo diseñado para liberar medicamento directamente al fluido espinal y frenar los espasmos musculares severos que convulsionaban su cuerpo paralizado. Para 2021, la falta de la estructura ósea en su cabeza hizo que los tejidos blandos cedieran, provocando que la piel de su cuero cabelludo comenzara a hundirse peligrosamente sobre la masa cerebral restante. Tuvo que someterse a una compleja craneoplastia de reconstrucción mediante placas sintéticas diseñadas a medida para proteger lo poco que le quedaba de tejido cerebral.
A este calvario quirúrgico se sumaron los accidentes domésticos derivados de la falta total de control motor. En casa, mientras su madre Nieves Meléndez lo cuidaba sin descanso las 24 horas del día en un agotamiento físico y emocional inhumano, la espasticidad y los colapsos musculares de Pritchard provocaron caídas severas desde la silla de ruedas y la cama. Esas caídas le ocasionaron fracturas múltiples en fémur, brazos y costillas, obligándolo a pasar por el quirófano una y otra vez para reparar huesos rotos en un cuerpo que ya estaba completamente devastado. Es indignante ver cómo las comisiones atléticas se lavaron las manos con comunicados oficiales, dejando a una familia sola enfrentando intervenciones quirúrgicas millonarias y un sufrimiento ininterrumpido. En este negocio la memoria es ridículamente corta. Para los promotores y las grandes cadenas, Pritchard Colón pasó de ser la gran promesa del boxeo boricua a convertirse en una estadística incómoda, en un fantasma del que nadie en las altas esferas quiere hablar para no arruinar el negocio. Le regalaron la victoria de forma absurda a Terrell Williams la misma noche en que le destruyeron la carrera y la vida a un chico de 23 años, dejando que el polvo de la impunidad cubriera el expediente. Pero aunque la industria intentó enterrar su nombre, el verdadero mundo del combate y la gente de a pie no lo olvidaron. Las cámaras de televisión se apagaron, pero el flujo de visitas a su casa en Florida no cesó. Campeones mundiales, jóvenes promesas que apenas empezaban y niños que veían en él una lección de vida acudían a visitarlo, a abrazarlo y a tomarse fotos no por morbo, sino por un respeto sagrado hacia un guerrero que sigue peleando la batalla más dura de todas. Su caso trascendió el deporte y movilizó a cadenas de oración e instituciones en todo el mundo. Cuando los médicos abrieron su cráneo esa madrugada de octubre de 2015, los pronósticos eran lapidarios. Le daban menos del 1% de probabilidades de sobrevivir a la cirugía. Que siga respirando hoy no es una victoria de la medicina que le falló en el ring, es un milagro sostenido por la fe de su familia y la terquedad de un peleador que se niega a rendirse. A través de terapias de neurorehabilitación intensivas, estímulos acuáticos y comunicación asistida por computador mediante el movimiento de sus ojos, Pritchard comenzó a dar pequeñas señales de luz que desafiaron a la ciencia. Aprendió a responder con miradas, a sonreír y a mantenerse erguido en un bipedestador. Cada pequeño avance en esa silla de ruedas, cada vez que logra sostener la mirada a su madre Nieves, es un puñetazo a la cara para todos los médicos que lo dieron por muerto y para las autoridades que prefirieron lavarse las manos mientras él sigue atrapado en su propio cuerpo luchando por arañarle un segundo más al tiempo. Nieves Meléndez no solo asumió el rol de madre, se convirtió en una profesional de la salud a tiempo completo durante más de una década. Tuvo que aprender sobre enfermería intensiva, fisioterapia neurológica, manejo de sondas de alimentación y protocolos de oxigenación para evitar que el cuerpo de su hijo se atrofiara por completo. Mientras las autoridades del boxeo cerraban el expediente y el mundo seguía adelante, Nieves pasaba las noches en vela aspirando flemas, cambiando de posición a Pritchard cada 2 horas para evitar las úlceras por presión y limpiando los tubos de medicación. Fue su kinesióloga, su enfermera, su defensora legal y su única voz frente a un sistema que prefirió darles la espalda. El desgaste de vivir encarcelado en tu propia mente es una tortura que la gente de afuera no alcanza a comprender. Pritchard quedó atrapado en un cuerpo que no responde, emitiendo únicamente sonidos guturales y pequeños gestos involuntarios, similar a la capacidad de respuesta de un recién nacido. Durante más de una década, la única ambición de Nieves no era volver a verlo en un cuadrilátero ni recuperar la vida de lujos que el boxeo les prometía, sino escuchar una sola palabra salir de su boca, que la mirara a los ojos y le dijera mamá. Ese es el verdadero costo de la negligencia en los deportes de contacto, una factura que no pagan los promotores desde sus oficinas, sino una familia entera destrozada en el salón de su casa. Es devastador estar frente a tu propio hijo, saber que su conciencia está ahí atrapada buscando una salida, y que lo único que puede hacer sea observarte en silencio sin poder articular una sola frase. Imaginen la frustración de querer expresar dolor, hambre o simplemente cariño, y no tener el control motor necesario para mover un solo músculo de la cara. Esa es la condena a la que condenaron a Pritchard Colón mientras la industria del boxeo continuó vendiendo entradas y lavándose las manos sin asumir una sola consecuencia. El desgaste psicológico de ver a tu hijo deteriorarse día a día destruye a cualquiera, pero Nieves Meléndez se mantuvo firme en una trinchera en la que muy pocos habrían aguantado. Sus palabras en aquella entrevista te rompen el alma por dentro. Cada vez que entro a esa habitación, espero que Pritchard me diga, mamá. Espero esa palabra. Buscar esa sola palabra durante años, entrar a un cuarto y ver que la respuesta es un silencio absoluto o una mirada perdida, es un castigo que no se le desea ni al peor enemigo. Y aún así, en cada video o foto que la familia compartía en redes sociales, veías a un Pritchard que, dentro de su prisión neurológica, sonreía cuando su madre lo abrazaba o le acomodaba la ropa. Se convirtió en un símbolo de resistencia brutal para millones de personas que seguían su día a día. Pero la realidad médica es implacable y no entiende de milagros ni de buena fe.
Un traumatismo cráneoencefálico severo con secuelas de encefalopatía anóxica e hipertensión intracraneal, como el que sufrió en 2015, es una cuenta atrás matemática. Las cirugías de reconstrucción craneal, las bombas de baclofeno y las terapias intensivas no eran una cura, eran simplemente un escudo temporal para ralentizar lo inevitable. El daño axonal difuso y la atrofia progresiva del tejido cerebral van minando las funciones automáticas del cuerpo, desgastando el sistema nervioso central hasta que el organismo colapsa. El desenlace que sacudió al mundo del deporte este 13 de agosto de 2026 no fue un accidente repentino, sino el capítulo final de un desgaste cerebral irreversible que comenzó hace más de una década en aquel ring de Virginia. La gente fue a ese funeral a tomarse fotos, a llorar frente a las cámaras y a subir publicaciones con el típico "vuela alto, campeón". A mí esa hipocresía me da asco. Estuve en contacto directo con el entorno más íntimo de la familia en estos últimos días, y lo que se respiró en esa sala no fue solo dolor, fue la indignación reprimida de más de una década. Nadie se atreve a decirlo porque le tienen miedo a las demandas y a las represalias de las grandes promotoras, pero hoy voy a romper el pacto de silencio que mantiene podrido a este deporte. La muerte de Pritchard del pasado 13 de agosto de 2026 no la causó un paro cardiorrespiratorio repentino. A Pritchard lo terminaron de matar el abandono y las presiones financieras de una industria que le dio la espalda cuando ya no producía dinero. Lo que casi nadie sabe, y que solo la gente que estuvo en ese velatorio puede confirmar, es que en los últimos meses la familia ya no podía sostener los costos de los insumos médicos ni de los especialistas de alto nivel que lo mantenían estable. Mientras los ejecutivos que ganaron millones con su última pelea asistían al sepelio vistiendo trajes de diseñador y dando condolencias falsas, la madre de Pritchard tuvo que suplicar en privado durante años por ayudas que las comisiones atléticas le negaron sistemáticamente bajo pretextos legales. Me consta de primera mano que hubo ofertas de acuerdos confidenciales para taparle la boca a la familia a cambio de rescindir cualquier futura acción judicial contra los involucrados de aquella noche en Virginia. Les importaba más limpiar sus nombres que la vida de un ser humano. Yo amo las artes marciales mixtas, amo el combate, pero me niego a ser cómplice del silencio. Si la muerte de Pritchard Colón no sirve para encarcelar a los jueces negligentes, suspender de por vida a los médicos corruptos y cambiar las reglas de arbitraje de forma drástica en todos los deportes de contacto, entonces los próximos en esa mesa de autopsias vamos a ser nosotros. Pritchard no descansó en paz el día que murió. Pritchard empezó a morir hace 11 años mientras los dueños del negocio contaban los billetes. Y si mi carrera tiene que verse afectada por decir la verdad de lo que pasó en ese funeral y lo que esconden los pasillos del boxeo, que así sea. El silencio los hace cómplices, y yo no me voy a callar jamás.